un aspecto importante, ¿no? que tiene que ver un poco con la manera en cómo nosotros hemos ido concibiendo nuestra historia a nivel del Valle del Mantaro y la región, especialmente para la parte inca, para el momento de la ocupación inca. Y esto está, digamos, toda esta visión se ha generado a partir de una serie de contribuciones, de aportes de investigadores como Valdemar Espinosa Soriano, Simeón Orellana y otros autores más, incluyendo al mismo José María Arguedas, una serie de trabajos donde se ha ido, a partir de los cuales se ha ido afianzando la idea, tanto en el ámbito académico como también en los sectores, digamos, ya populares, de la existencia de un reino huanca, una sociedad huanca unificada políticamente en la figura de un rey o Hatun Curaca, como dice Valdemar Espinosa, cuya capital se encontraba en Tunanmarca, a la cual este autor considera una ciudad fortificada, donde había un palacio de este rey, etc. Y sobre la base de esa tesis del reino huanca, justamente también estos estudios formularon un planteamiento o una serie de planteamientos en torno a cómo es que el Valle del Mantaro había sido incorporado al Tahuantinsuyo. Y este planteamiento gira en torno básicamente al hecho de que, según estos autores, este reino huanca y sus integrantes se organizaron para resistir hasta el último momento, cayendo tras luchas sangrientas, hasta que finalmente pues Tunanmarca terminó vencida, según dice Valdemar Espinosa, y sus habitantes fueron pues desterrados muy lejos de nuestra región. Situación a partir de la cual los huancas empezaron a guardar, digamos, un odio terrible, muy profundo hacia los incas, que los motivó a aliarse con los españoles al momento de la llegada de estos últimos en 1533. Bueno, sin embargo, sucede que a partir de la década de 1970-80 en adelante, se han venido llevando a cabo una serie de investigaciones arqueológicas e históricas sobre estos temas. Y curiosamente, en realidad, y una cosa que llama la atención es que todas estas distintas contribuciones que se han hecho han venido ofreciendo datos y evidencias que cuestionan seriamente esta visión primero de la existencia de un reino huanca unificado, no hay evidencia de ello, y en segundo lugar se cuestiona también, hay muchos datos ya que realmente hacen tambalear esta idea de que los huancas y los otros pueblos de la región cayeron prácticamente pues peleando hasta el último momento ante las tropas inca. El panorama, en otras palabras, que se nos ofrece es, digamos, y pasaríamos por favor a la siguiente imagen. Bueno, esto es vamos a señalar lo siguiente. El panorama que se ofrece finalmente para la conquista o la incorporación del Valle del Mantaro al Tahuantinsuyo gira en torno a una incorporación donde se combinan dos estrategias. La coerción militar, sí hay algunos indicios para ciertas partes, pero en muchísimas otras partes hay evidencias de negociación política. Es decir, esta idea de que finalmente cada comunidad de sur a norte fue cayendo paulatinamente, como decía Valdemar Espinosa, hasta que Tunanmarca terminó vencida, en realidad no hay evidencia en absoluto de ello. Es más, incluso en algún momento, y Valdemar Espinosa fue mi profesor en la universidad, en algún momento cuando hemos tocado este tema, yo le pedía que, ¿cuándo va a publicar esos viejos documentos que decía él que señalan cómo es que había caído Tunanmarca? Bueno, él se mostraba un poquito reticente, ¿no? Y incluso ahora, hace unos meses, en un último encuentro en Cochabamba, Bolivia, donde coincidimos nuevamente, en realidad decidió, no quiso tocar mucho el tema, ¿no? Bueno, vamos a situarnos en el tiempo. Volvemos por favor al anterior. El marco temporal para la ocupación inca del Valle del Mantaro es un periodo, un lapso de nuestra historia que se conoce como periodo horizonte tardío, que va entre los años, no disculpen, no tengo un puntero, entre los años 1450 y 1533. En el cuadro, lamentablemente la imagen también se ve un poquito pequeña, está en Tahuantinsuyo. El gobierno del Estado inca empieza a diseñar y ordena, digamos, todo un programa de construcción de infraestructura en toda la región que va a permitir una serie, digamos, de ventajas. Por ejemplo, desplazamiento de funcionarios, alojamiento de estos mismos, almacenamiento de todos los bienes que eran producidos y que formaban parte de las arcas del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto es que entran pues los caminos, ¿no?
Ahora bien, hay que hacer la tingencia de que nuestros caminos, bueno, estos caminos en realidad, muchos de los caminos que han llegado hasta nuestros días, de estos caminos prehispánicos, obviamente no son pues necesariamente incas. Algunos de ellos fueron diseñados por los incas, pero otros ya existían antes probablemente, y a partir, digamos, de estos momentos los incas rediseñan toda la red vial en función obviamente de los objetivos que ellos estaban persiguiendo. Pero definitivamente las comunidades huancas, sausas, chungus, etcétera, diseñaron o ya tenían también su propia red vial. Siguiente, por favor. Otro mecanismo empleado por los incas para consolidar su dominio en la región fue la implementación de una política orientada a redistribuir y reasentar a muchas de las comunidades del Valle del Mantaro. A veces esto no necesariamente implica la existencia, por ejemplo, de una lucha, de enfrentamientos bélicos. Muchas veces no hay evidencia, no se han encontrado arqueológicamente evidencias de ello, pero sí muchas de estas poblaciones también fueron reasentadas, como las que vemos acá. Esta es una imagen de satélite, me voy a acercar por aquí de repente para señalar esto un poquito mejor. Ahí está Jauja, ¿no? Que es el área donde estamos trabajando ahora, y en estos óvalos de color rojo encerré la ubicación de 3 sitios arqueológicos importantes que no son incas, sino más bien fueron ocupados por las comunidades de la zona en estos tiempos, pero que fueron fundadas en la época inca. Jatumaca está ahí donde estoy señalando. Jatumaca sí era, por ejemplo, un asentamiento, un centro poblado de los tiempos del Intermedio Tardío, la época previa a la llegada de los incas, pero por ejemplo Jatumaca, si bien es cierto, una parte de su población parece que es reasentada hacia Marca, los desplazan hacia acá, y otra parte, de acuerdo a los estudios, a los datos que se tienen, hacia Huancas Punta, cerca de la comunidad de Huancas, implicó también un reordenamiento territorial. Ya actualmente hay consenso entre los investigadores de que esta división famosa de Jatunsausa, Lurinhuanca y Jananhuanca en realidad corresponde a una implementación de la época inca. Es muy probable, en realidad, y estamos casi seguros en general, que las comunidades de los tiempos previos tenían otros criterios de ordenamiento territorial que por falta de investigaciones todavía no estamos comprendiendo bien del todo. Y ahí, por ejemplo, tenemos en realidad un reto para la investigación. Algunas fuentes históricas señalan, por ejemplo, que esta división tripartita y transversal del Valle del Mantaro, que de alguna forma ha impactado hasta nuestros días, porque a partir de esto se han configurado las modernas provincias de nuestra región, parece que corresponden a tiempos de Huayna Cápac. Hay cierta evidencia que señala Cieza de León y otros autores que indican pues que este inca puso nuevos linderos y volvió a amojonar, dicen todo, el valle nuevamente. Avanzamos. Ahora bien, ¿qué se sabía sobre Jatunsausa en este contexto? Hemos delineado un poquito qué es lo que dicen las investigaciones para todo el valle. Vamos a enfocarnos ahora un poquito ya de forma más concreta en Jatunsausa, ¿no? Por favor. Bueno, ahí está la ubicación, esto lo podemos pasar rápido. Una cosa, sin embargo, importante es que si observamos el mapa, bueno, con la red vial del Capañán, con los caminos más importantes, porque en realidad hay muchos y nos faltan conocer muchísimos más. Hablamos de 60.000 kilómetros de caminos en el expediente que elevado a la UNESCO, pero, por ejemplo, pensemos en nuestra región. En estos 60.000 kilómetros no están muchos de los caminos que van del Valle del Mantaro hacia la selva, hacia el oriente, el camino que va por Comas, probablemente también indicios de vías que van por Pariahuanca. Hemos identificado restos de un camino que sube de Jatunsausa hacia Masma, y de Masma estaría yendo para Uchubamba y estaría entrando hacia la selva. Todos esos caminos no están integrados dentro de estos 60.000 kilómetros, así que esta red vial debe ser muchísimo más extensa. Lo interesante es que en realidad Jatunsausa ocupa una ubicación estratégica en realidad dentro de Tahuantinsuyo. Por ejemplo, hay muchos relatos en crónicas, en documentos coloniales que señalan que la expansión inca hacia el norte fue posible porque realmente se afianzó y se consolidó el poder inca en el Valle del Mantaro. Parece que el valle fue fundamental, y probablemente por esa misma razón también, por ejemplo, cuando Huasca o Atahualpa fue capturado en Cajamarca, las tropas incas de Calcuchímac o Chalcuchímac, como también aparece en otras fuentes, se concentraron justamente en el Valle del Mantaro y principalmente hacia Jatunsausa.
La idea, incluso en esos momentos de la facción de Atahualpa, era destruir Hatun Sausá para evitar que los españoles tomen ventaja de todo lo que había allí y que les permitiría asegurar el avance hacia el Cusco. De otra manera también parece que esto lo habría entendido Pizarro, por esa razón quizás en un primer momento intentó y fundó provisionalmente la capital de su gobernación en este lugar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué sabíamos hasta el momento sobre Hatun Sausá, hasta antes de que desarrollemos nuestros trabajos en este sitio arqueológico? Primero que nada, a pesar que muchas crónicas, por ejemplo, Pedro Sarmiento de Gamboa señalaba de que Hatun Sausá era un segundo Cusco y señalaba de que era la sede de un funcionario que estaba inmediatamente después del Inca. A pesar de eso, en realidad, las investigaciones arqueológicas efectuadas entre los 70 y 80 mostraron que Hatun Sausá solo abarcaba esos dos espacios que están resaltados en tono más claro, ahí, que más o menos, digamos, alcanzaban a 48 hectáreas de extensión. Y eso a los investigadores les llamaba la atención porque decían, pero ¿por qué un sitio que está inventado en las fuentes y en las crónicas, por qué es tan pequeño en la evidencia, ¿no? A pesar que, por ejemplo, Hualongopampa o Vilcashuamán, que son otros sitios arqueológicos que de repente no aparecían, al menos en los documentos parecen no haber tenido tanto rol protagónico como este otro sitio en nuestro valle, decían, bueno, en realidad son más extensos, ¿no? Hualongopampa tiene más o menos, ya se ha registrado como 120 hectáreas de extensión, entonces es una diferencia considerable. Primero que nada eso. Segundo, por favor, una cosa importante, y eso hay que tomar en cuenta también, es que los estudios que se han hecho sobre la arquitectura en Hatun Sausá se han visto muy limitados por el hecho de que Hatun Sausá está, digamos, afectado por la presencia del pueblo moderno de Sausá, de donde es Talía, ¿no? que ha venido a visitarnos en esta noche. Tenemos una población, una capital de distrito encima, y eso, y la construcción de estas nuevas edificaciones ha disturbado, ha alterado la arquitectura de Hatun Sausá en general. Vemos esas líneas que se ven en ese plano elaborado por Terence Daltrey, este norteamericano que trabajó justamente aquí en este sitio, marcan los muros que él pudo ver hacia 1978-79. Lo siguiente, y que tiene bastante lógica, que por ejemplo, estos tres sitios marcan Huancashpunta y Chuchus, que están rodeando prácticamente la moderna ciudad de Jauja, y que están conectados por caminos antiguos con Hatun Sausá. Probablemente pues hayan estado, la gente de estas comunidades antiguas probablemente viajó diariamente a Hatun Sausá para trabajar para el Estado y retornar cada día también a sus comunidades de origen. Bueno, yo mismo he estado haciendo los cálculos de tiempo que toma el camino, y por ejemplo entre Chucho y Hatun Sausá el camino yo lo hago en 35 minutos. Probablemente estas otras personas antiguamente quizá lo harían en algunos minutos menos, ¿no? Entonces realmente pues no son sitios muy lejanos. Siguiente, por favor. Y otra cosa interesante, y que tampoco en realidad hemos valorado muy bien del aporte del Valle del Mantaro a la región en general, más allá de que hablemos de Jauja o de Huancayo, es la gran y admirable infraestructura de almacenaje que los incas implementaron en la región, y en el Valle del Mantaro particularmente. En el caso de Hatun Sausá, todos estos puntos que vemos acá corresponden a complejos de depósitos. Terence Daltrey contabilizó 1069 depósitos solo aquí. Aquí está Hatun Sausá, esos dos espacios, es decir, los hemos estado viendo, y vean todos los depósitos acá, ¿no? Aquí más o menos está la cruz del Cerro de Huancas, que está a la parte alta del distrito de Yaucos, ¿no? Desde ahí prácticamente vean todo es casi conjunto, seguido está lleno de depósitos hasta encima del puente Stuart, ¿no? Todo ese espacio. Lamentablemente la agricultura está afectando muchos de estos restos, hay mucha falta de interés, de conciencia en la parte de la población. Estamos tratando de lidiar un poco con eso también, con sus autoridades, que son los más difíciles a veces, ¿no? Y bueno, una cosa interesante que Daltrey señala es que en todo el Valle del Mantaro probablemente estamos hablando de 2.500 depósitos en general, hasta Pucará, ¿no? Desde Jauja hasta Pucará, en total, ¿no? O desde Paca, en realidad, porque si arriba de la laguna había otro conjunto de depósitos, ¿no? Entonces, y esto en realidad convertiría probablemente al Valle del Mantaro en la región, en el espacio con la mayor infraestructura de almacenaje
en todo el Tahuantinsuyo probablemente. Es más, incluso Terence Daltrey en una última publicación, él señala, dice, a nivel probablemente de toda la América nativa, no hay tal, digamos, despliegue de capacidad de tecnología de almacenaje como lo tenemos acá, y lamentablemente estamos permitiendo la destrucción de estos depósitos maravillosos, de una herencia fabulosa. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces eso es lo que se sabía, lo que ya se había reportado, y sobre la base de esos antecedentes, ya en el contexto de la puesta en valor del tramo Sausa-Pachacama, comenzamos con el punto de inicio de este camino, ¿no? A veces los limeños creen que el punto de inicio de este camino es Pachacama, y yo siempre les digo a veces a mis colegas de Lima, no es así, porque el Capajuñán de verdad, o sea, el Capajuñán real, era el que conectaba Cusco longitudinalmente por toda la sierra con Quito, y obviamente pasaba por el Valle del Mantaro y pasaba por la Sausa, y desde ahí era que se desprendía y se proyectaban los otros caminos. En realidad el eje era el valle, ¿no? Y desde ahí se iba hacia Pachacama finalmente, ¿no? Entonces, en ese contexto desarrollamos un proyecto de investigaciones arqueológicas, eso significa vía, hemos hecho levantamientos topográficos, de planos, hemos hecho diagnósticos de conservación, recolecciones de superficie del material. Vean, es una chacra entre las casas de Sausa